Bienvenido a Wicotops, tu canal de curiosidades y tops. El 9 de septiembre de 1995 cayó una tormenta que cambiaría para siempre el mercado de los videojuegos. Una tormenta que casi 30 años después parece no dar señales de detenerse. La PlayStation de Sony llegó justo a mitad de la década para demostrar que había espacio para un nuevo retador en el competitivo mercado de los videojuegos si se hacía de la forma adecuada. Y es así como Sony lanzó su primera piedra para codearse con grandes como Nintendo o como lo era Sega hace 3 décadas. La PlayStation se ha convertido en un gigante de las consolas, una máquina clásica que se convirtió en la entrada a los videojuegos para muchos que aún estaban indecisos, pero no lo logró de la noche a la mañana. Y el día de hoy vamos a viajar a la época en la que empezó todo para desvelar algunos secretos y curiosidades del primer PlayStation y su desarrollo, ofreciendo una vista más clara a cómo esta consola llegó a convertirse en un hito para la historia y en un favorito absoluto de muchos gamers alrededor del mundo. Recuerda darle like a este video y suscribirte si quieres más contenido de consolas retro y el mundo del gaming. Yo soy Sam y esto es Wicotops. El hombre detrás del gigante, Ken Kutaragi, ha sido nombrado multitud de veces como el padre de PlayStation. Kutaragi siempre fue conocido desde su juventud como un creativo y un inventor, y apenas se graduó de la universidad entró directamente a trabajar para Sony en el cargo de ingeniero. Kutaragi se dio cuenta del potencial que había en el mercado de los videojuegos un día que observaba a su hija jugar con su Famicom, nombre que significa Family Computer, y se trata de la versión japonesa de la venerada Nintendo Entertainment System. A espaldas de sus superiores, Kutaragi comenzó a trabajar en chips de sonido para consolas, haciendo negocios con nada menos que Nintendo y llegando a producir el chip de sonido que portaría la Super Nintendo. Cuando el proyecto secreto de Kutaragi fue descubierto, faltó poco para que fuera despedido de la empresa, salvado por el hecho de que sus superiores estaban encantados con su trabajo y aprobarían este como un desarrollo principal de Sony. La PlayStation sería ideada primero en conjunto con Nintendo como un sucesor directo de la Super Nintendo, destinada a usar tecnología propietaria de discos compactos perteneciente a Sony. Dicha tecnología permitía almacenar hasta 650 MB en los discos, en comparación con el estándar de 12 MB en los cartuchos de la época. Esto permitía almacenar gráficos 3D de forma masiva y música de alta calidad por la que el sistema sería famoso. El trato, sin embargo, no le parecía a los altos mandos de Nintendo. Aun si los derechos de la consola les pertenecían, los derechos de la tecnología de discos compactos eran 100% de Sony. Esto a la larga haría que Nintendo dependiera de Sony para la producción en masa de discos compactos. Nintendo canceló su trato con Sony, quienes no lo tomaron demasiado bien. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando se enteraron que Nintendo estaba en pláticas para implementar tecnología de discos de la empresa Philips en sus consolas. La traición de Nintendo no desanimaría a Sony, al contrario, les daría el impulso que necesitaban para salir adelante con su propio y original producto, creando un nuevo pilar en la industria de los videojuegos que a día de hoy no existiría si eso no hubiera pasado. Si ya has visto nuestro video sobre secretos y curiosidades de Nintendo 64, entonces ya sabías que la primera PlayStation sería concebida como un proyecto en conjunto con Nintendo. Y si no lo has visto, ¿qué estás esperando? Dejaremos un enlace en la descripción para que vayas a ver ese video al terminar este, por una dosis extra de nostalgia y complementar el otro lado de esta fascinante historia. Tras su ruptura de negocios con Nintendo, Sony estuvo buscando alternativas para aliarse con alguna empresa experimentada en el ámbito de los videojuegos. Por supuesto, la opción más obvia era Sega, la mayor rival de Nintendo durante la primera mitad de los años 90. Se dice que las primeras negociaciones fueron fructíferas, sin embargo, esto no duraría y eventualmente cualquier plan sería cancelado. El director ejecutivo de Sega en aquel entonces, Tom Kalinske, se encargó de llevar la propuesta personalmente a la junta de directores de la empresa, la cual fue rechazada y hasta se burlaron de ella. Varios de ellos declararon que no habrían de aliarse con Sony, pues era una empresa que no tenía nada de experiencia en el ámbito del entretenimiento electrónico y no les serían de ayuda alguna. Nuevamente, esto solo reafirmó la voluntad de Sony por crear una máquina que pudiera pararse por su cuenta, y ahora con todo lo que habían aprendido tanto de Nintendo como de Sega, se pondrían manos a la obra con la creación de la primera PlayStation. Durante el desarrollo de la consola, los altos mandos de Sony no estaban del todo convencidos con el nombre PlayStation. Aún más porque lo sentían asociado a su fallido proyecto con Nintendo. Esto hizo que optaran por renombrar la consola a PlayStation X, pensando que le daría un aire ligeramente más distintivo. PSX se volvería el nombre oficial de la consola durante la primera fase de su campaña publicitaria. Sin embargo, avanzado el desarrollo de la consola, Sony decidió apostar por la simplicidad y la consola volvería a llamarse solo PlayStation. Es interesante porque a día de hoy, de manera coloquial y extraoficialmente, la consola es conocida por muchos como PSX, e incluso ese es el acrónimo que se usa popularmente para diferenciarla de sus sucesoras.
Si bien ya no estaba en los planes aliarse con ninguna empresa en específico, la propuesta de la PlayStation, su potente hardware y facilidad de licencias permitieron al menos a 250 equipos solo en Japón colaborar en mayor o menor medida con el desarrollo de la consola. Nombres como Namco, Konami y Williams Entertainment están entre la lista de entidades empresariales que pusieron su granito de arena en la creación de la primera consola de Sony, quienes aseguraron de recibir toda la asistencia y asesoría posible para asegurarse de crear el mejor producto que llegaría al mercado de los videojuegos. A su vez, estas colaboraciones se encargaron de asegurar el interés de una enorme cantidad de compañías en la industria y con esto, un catálogo de juegos third party enorme que jugaría un papel fundamental en el éxito de la consola. Antes del lanzamiento de la consola, esta sería presentada en la Electronic Entertainment Expo de 1995, donde se produciría uno de los momentos más infames de la historia de la industria. El director ejecutivo de Sega, Tom Kalinske, habría estado en el escenario presentando su nueva consola, la Sega Saturn, y revelando su alto precio de nada menos que $399. Acto seguido se daría un momento inolvidable cuando el presidente de Sony en América, Steve Race, haría acto de presencia en el podio para decir simplemente 299 y retirarse del escenario, denotando que su consola costaría $100 menos que la de la compañía que les había rechazado. Esta simple declaración fue recibida con una ovación total de la audiencia. Era el momento en el que Sony había matado a su competencia con una sola frase de 3 dígitos. 299. Pocos sabríamos que el mando de la primera PlayStation sentaría las bases para muchos de los mandos que amamos a día de hoy. Teiju Goto, el creador de este mando, habría declarado que la forma del mando intentaba representar el hecho de que habíamos entrado a la era de las 3 dimensiones. Mientras que hasta ese momento casi todos los mandos serían planos, el mando de la PlayStation contaría con un modelado en 3 dimensiones diseñado para adaptarse a las manos del jugador con una comodidad nunca antes vista. Además, Goto ha declarado que los 4 símbolos ya icónicos de los botones del mando tenían cada uno un significado. El triángulo representaba el punto de vista del jugador, la dirección en la que miramos, que tratándose de gráficos tridimensionales con una perspectiva en primera o tercera persona, era hacia el frente. Este botón sería de color verde. El cuadrado representaría una hoja, a su vez, eso representaría múltiples opciones, siendo un botón ideado para poner una multitud de opciones en manos del jugador. Este botón sería rosa. De una forma más simple, el círculo y la X representaban sí y no respectivamente, los dos elementos según la toma de decisiones. El círculo sería rojo y la X azul. En multitud de ocasiones se le preguntó a Goto si no habría colocado estos colores al revés, a lo cual este siempre respondería que los colores están correctos tal y como están. Tras el lanzamiento de la consola, la ambición de los juegos y las experiencias que los desarrolladores deseaban poner en las manos de los jugadores crecieron a pasos enormes. Esto llevó a la creación del primer joystick analógico para PlayStation. Con tecnología de potenciómetro, el joystick analógico de PlayStation contaba con 2 palancas o sticks tamaño arcade que ponían en manos del jugador un movimiento analógico perfecto en 8 direcciones, capaces de detectar presión y ángulos específicos. Este mando sería especialmente popular para simuladores de vuelo. Sin embargo, su enorme tamaño sumado al hecho de que era bastante costoso, acabó pasándole factura y no acumuló demasiadas ventas. En muy poco tiempo, Sony refinaría el concepto con un mando analógico dual que añadiría 2 pequeños sticks a la primera forma que tuvo el mando de la PlayStation, permitiendo de esta manera otorgar un control más suave sobre movimiento y control de cámaras en juegos tridimensionales. Este era ya de por sí una base formidable, pero en 1997 Sony perfeccionaría el concepto con su DualShock, un mando que introduciría la función de vibración de forma nativa al resto del mundo y se volvería el estándar para los nuevos mandos de cada consola PlayStation a partir de ese punto, perdurando hasta el día de hoy con su revisión más reciente, el DualSense de PlayStation 5. La PlayStation se volvió un icono de los 90 y un estándar en los hogares de muchas familias que decidieron entrar en el mundo de los videojuegos gracias a esta consola. Algunos que contamos con un cierto número de décadas a nuestras espaldas, sin duda recordamos esta consola con mucho cariño, como juegos como Crash Bandicoot, Tekken 3, Metal Gear Solid, Spyro y Gran Turismo, se volverían clásicos que nos acompañarían por mucho tiempo y crecerían junto a nosotros, ayudando a crear algunas de las memorias más atesoradas por muchos gamers alrededor del mundo. Y esto apenas sería el comienzo de una larga historia. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo, darle a like y suscribirte si quieres más contenido de consolas retro y el mundo del gaming. Yo soy Zen, esto es WicoTops y te estamos a recordar los viejos tiempos junto a tu PlayStation.